Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Espero que estéis todos bien. Aquí os mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y hoy nos reunimos más, un jueves nuevo, ¿verdad? Para exaltar y adorar al Señor, ¿verdad? Y nos reunimos en su nombre. Y quería compartir con ustedes una apertura, palabra de Dios, en el Salmo 145. Y dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Hasta aquí, hermano, la palabra de Dios. Claro que sí, hermano, exaltaremos y bendeciremos el nombre del Señor, por muchas razones, ¿verdad? Porque dio su vida por nosotros, porque Él vino para servir y no ser servido. Él vino por el rescate de su pueblo. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, hermano, cada día tenemos que darle gracias, cada día y eternamente y para siempre. Grande es el Señor, ¿verdad? Y grandes son sus misericordias, que son nuevas cada día. Tan grandes son sus misericordias que son inescrutables, que no se pueden comprender, que son inmensas. Siempre daremos a conocer las maravillas del Señor que ha hecho y que hará en nuestras vidas. Siempre. Por tanto, exalta, bendice, gózate, hermano, y adórale, porque es digno de la suprema alabanza. Amén. Dios os bendiga. Fuerte saludo. Hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias por tus bondades, buen Señor. Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias por tus bondades, buen Señor. Queremos ser siempre agradecido, nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por ser nuestro proveedor. Aleluya. Gracias por ser nuestro proveedor. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que Él me prometió. Allí le alabaré, le glorificaré y exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que Él me prometió. Allí le alabaré, le glorificaré y exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, todo aquí se quedará, pues con Cristo en el cielo todo es felicidad. Aleluya, gloria a Dios. Él cambió mi corazón. Gloria al Santo de Israel. Para él sea la gloria. Aleluya, amén. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que Él me prometió. Allí le alabaré,
le glorificaré y exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Tengo la esperanza de vivir con él, gozar la vida eterna que él me prometió. Ahí le alabaré, le glorificaré y exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Y exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Aleluya. Exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. A mi Señor alabaré, solo a mi Dios le seguiré. A mi Señor alabaré, solo a mi Dios le seguiré. Ya no puedo vivir sin su amor, ya no puedo vivir sin mi Dios. Por eso, hermano, vamos a luchar, que la corona de vida el Padre nos dará. A mi Señor alabaré, solo a mi Dios le seguiré. A mi Señor alabaré, solo a mi Dios le seguiré. Amén. Cara a cara le veré cuando me encuentre delante de él. Cara a cara le veré cuando me encuentre delante de él. A mi Señor alabaré, solo a mi Dios le seguiré. A mi Señor alabaré, solo a mi Dios, solo a él le seguiré. Padre, Padre, enséñame dónde moras. Padre, Padre, enséñame dónde moras, para morar contigo y como moro en la santidad, en el amor y en la verdad. Amén. Padre, Padre, enséñame dónde moras. Padre, Padre, enséñame dónde moras, para morar contigo y como moro en la santidad, en el amor y en la verdad. Y en la santidad, en el amor y en la verdad. Y en la santidad, en el amor y en la verdad. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre, bendito y alabado por siempre. Cuando canto a ti, cuando alzo mi voz, cuando pienso que eres tú mi Dios, cuando miro hacia atrás y recuerdo que yo perdido andaba, Señor. Cuando canto a ti, cuando alzo mi voz, cuando pienso
que eres tú, mi Dios. Cuando miro hacia atrás y recuerdo que yo perdido andaba, Señor. Siento que tu presencia llena mi corazón. Siento que tu presencia llena mi corazón. Cuando canto a ti, cuando alzo mi voz, cuando pienso que eres tú, mi Dios. Cuando miro hacia atrás y recuerdo que yo perdido andaba, Señor. Cuando canto a ti, cuando alzo mi voz, cuando pienso que eres tú, mi Dios. Cuando miro hacia atrás y recuerdo que yo perdido andaba, Señor. Siento que tu presencia llena mi corazón. Siento que tu presencia llena mi corazón. Lo siento. Siento que tu presencia llena mi corazón. Siento que tu presencia llena mi corazón. Contigo recibí esperanza, contigo recibí la paz, contigo recibí la vida y la libertad. Y ahora mi alma te alaba y puedo mis manos alzar, pues he encontrado una morada celestial. Oh Señor, gracias por darme la vida. Oh Señor, por salvar mi alma perdida. Oh Jesús, eres tú mi Dios de amor. Oh Jesús, eres tú mi Dios de amor. Contigo recibí esperanza, contigo recibí la paz, contigo recibí la vida y la libertad. Y ahora mi alma te alaba y puedo mis manos alzar, pues he encontrado una morada celestial. Oh Señor, gracias por darme la vida. Oh Señor, por salvar mi alma perdida. Oh Jesús, eres tú mi Dios de amor. Oh Jesús, eres tú mi Dios de amor. Oh Jesús, eres tú mi Dios de amor. Amén. Amén, hermano. Qué bueno que con el Señor recibimos esperanza, ¿verdad? Con el Señor recibimos paz. Con el Señor recibimos consuelo y ánimo en nuestra vida. Qué bueno que Él es nuestro Dios de amor. Él es nuestro Dios de amor y de misericordia. Y por eso le alabamos y reconocemos a través de nuestras canciones todo lo que Él es y todo lo que Él representa para cada una de nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Estos jueves estoy compartiendo estos estudios virtuales, ¿verdad? Y estamos viendo algunos fundamentos muy importantes para que nuestra iglesia pueda ser esa iglesia que Dios quiere, esa iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Ya hemos hablado de algunos fundamentos importantes, como es el fundamento de la alabanza, ¿verdad? Hablamos del fundamento de la luz también,
el fundamento de la obediencia a Dios, el fundamento de la oración, el fundamento de la santidad, el fundamento del amor. Todo eso lo hemos visto y hoy vamos a ver algo, otro fundamento, ¿verdad? Yo diría un fundamento fundamental, aunque valga la redundancia, ¿no? El fundamento de la palabra de Dios. Fijaros, el fundamento de la palabra de Dios. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice lo siguiente. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como bien dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra, hermano. Tenemos la palabra. En nuestra vida podemos tener problemas, podemos tener enfermedades, podemos tener penas, alegría, todo eso lo podemos tener. Pero sobre todas estas cosas, hermano, sobre todo lo que podemos tener en nuestra vida, sobre todas estas cosas, tenemos también la palabra bendita de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos la palabra completa de Dios. Tenemos la ley y tenemos la gracia, hermano. Tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos 66 libros inspirados por Dios. 66 libros con un mensaje vivo, actual y específico para los tiempos que estamos viviendo. Tenemos la palabra. Tenemos la palabra como nos dice el texto de Segunda de Pedro. Pero lo importante en este caso, queridos hermanos, queridas hermanas, lo importante es saber dónde la tenemos. ¿Dónde tenemos la palabra? Lo importante es saber qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida. Porque Dios nos deja muy claro el lugar que debe de ocupar la palabra de Dios en nosotros. Dios nos deja muy claro, a través de su propia palabra, el lugar que su palabra debe ocupar en nosotros. Fijaros en Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 1, ¿no? Ahí, en ese momento que el pueblo de Israel tiene que cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, ahí hay un discurso muy importante en el que Dios a ellos les hace un énfasis necesario y al mismo tiempo fundamental para su vida. Dice Deuteronomio 6.1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Estas son palabras de Moisés al pueblo. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Y dice ahora, hermanos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice ahora el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Estas palabras, los mandamientos, toda la ley que se leyó allí antes de pasar el Jordán, Dios le dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra sobre es sinónimo de por encima, ¿verdad? La palabra de Dios debe estar por encima de nuestro corazón, hermano. Por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestros sentimientos y por encima de nuestros sufrimientos también. La palabra de Dios debe estar por encima del yo de la carne, queridos hermanos. La palabra de Dios debe estar por encima del yo humano. Por eso hay que quitar ese yo y darle prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida. Hay que dejar que sea Dios, hermano, a través de su palabra, quien nos dirija. Y no nuestros pensamientos, y no nuestras intenciones, ni nuestros deseos. Que nos dirija la palabra. Que no seamos nosotros, sino que sea Dios. Por eso el apóstol Pablo,
En la carta que le escribe a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice una frase importante. Él dice, ya no vivo yo. Ya no soy yo, ya no son mis pensamientos, ya no son mis opiniones, ya no es todo lo que yo he aprendido. No, ya no vivo yo, decía Pablo, ¿verdad? Mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ahora es Cristo el que reina sobre mi corazón. Y su palabra, por supuesto, la que dirigió siempre la vida de aquel hombre de Dios llamado Saulo de Tarso. Ya no vivo yo. Queridos hermanos, que la palabra de Dios ocupe el lugar que le corresponde en tu corazón. Que esté por encima de él. Que sea la palabra de Dios, que esté la palabra de Dios en un lugar preeminente, tal como dice ahí Deuteronomio capítulo 6:6. Estas palabras que yo te mando, dice el texto, estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Y además, hermano, además de que la palabra de Dios esté sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras intenciones, además de que esté sobre todo eso, el versículo 7 dice algo también importante. Dice, y las repetirás a tus hijos, la palabra de Dios. Y hablarás de ella cuando estés estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, la palabra de Dios, para que la aprendieran y para que nunca la olvidaran. Fijaros, aplicando este texto, esta palabra al tiempo de la gracia, el cual nosotros vivimos, Dios nos manda que le demos a su palabra, lógicamente, el lugar preeminente que le corresponde. Primero, como hemos visto, que esté sobre nuestros pensamientos, que esté sobre nuestros sentimientos y también sobre nuestro sufrimiento, porque a veces al sufrir, muchas veces se nos olvida lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también tiene que estar por encima de nuestro sufrimiento. En segundo lugar, que la palabra forme parte de nuestra vida. Que la palabra forme parte de nuestra vida en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en todo lo que hagamos, hermanos, que la palabra de Dios esté presente. Que la palabra sea nuestro fundamento, nuestra guía y nuestra luz. Lo necesitamos. Porque como diría el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y para que la palabra de Cristo more, o sea, para que la palabra de Cristo viva en abundancia en nosotros, tenemos que oírla. Tenemos que oírla, tenemos que leerla, tenemos que repetirla, tenemos que escribirla también. Y tenemos, sobre todo, que cumplirla conforme a la revelación de Dios. Hermanos, nuestras vidas tienen que estar fundamentadas en el único libro que contiene palabra de vida. En el único libro que contiene palabras que producen vida. Nuestras vidas deben estar fundamentadas en el único libro también que produce fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nuestras vidas deben estar fundamentadas en el único libro que produce paz en nuestro corazón, consuelo a nuestra alma cuando lo leemos. Nuestras vidas deben de estar fundamentadas en el único libro que tiene una respuesta y que tiene un camino para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, para los ancianos del siglo XXI. La palabra de Dios. Y tú y yo, querido hermano, tenemos la palabra. La tenemos, pero además, y como dice 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética. No es una palabra cualquiera. Tenemos la palabra, pero la palabra profética. Tenemos la palabra profética de Dios. La Biblia es un libro profético. En la Biblia hay muchas profecías que ya se han cumplido. Y hay otras que se tienen que cumplir. Por eso la Biblia, en relación con las profecías que se tienen que cumplir, nos habla y nos advierte de las señales de los últimos tiempos. Y dice Mateo 24:6, dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Hermano, señales de guerra y rumores de guerra
señales de inundaciones, de terremotos y señales de peste, de enfermedades, de pandemia, como la que estamos viviendo en nuestros tiempos. Pero también dice la palabra en 2 de Timoteo 3:1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso, todo esto, hermano, se está cumpliendo en nuestro día. Estamos en unos tiempos en los que la palabra de Dios se está cumpliendo. Profecías que se escribieron hace 2000 años se están cumpliendo en nuestro día. Por eso, ¿qué debe de hacer la iglesia del Señor? ¿Qué debe de hacer Torrefuerte, queridos hermanos, ante las realidades actuales que aparecían escritas ya en la palabra de Dios, en esa palabra profética? ¿Qué debe de hacer la iglesia del Señor ante estas realidades actuales? Pues lo dice la propia palabra lo que tenemos que hacer. Lo dice la propia palabra de Dios en la carta de Judas. Esa cartita que solamente tiene un capítulo, pero que no deja de ser palabra de Dios. En esa carta de Judas, justo antes del Apocalipsis, ahí en el versículo 17, dice algo muy importante. ¿Qué debe de hacer la iglesia del Señor ante las realidades actuales? Pues Judas, capítulo 17, o sea, capítulo 1, versículo 17, dice esto, hermano. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe de hacer la iglesia en estos tiempos, hermanos, complicados? Tener memoria. O sea, acordarse de la palabra del Señor, que fueron dichas por los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Tener memoria de esa palabra, acordarnos de esa palabra. Ante las realidades actuales, queridos hermanos, la iglesia tiene que volver a la palabra. Tiene que volver al fundamento de la palabra. La iglesia tiene que recordar la palabra. La iglesia tiene que hacerlo para no andar en nuestros propios deseos, sino andar en los deseos de Dios. Porque en el momento que la iglesia se aparta de la palabra, en el momento que un creyente o una creyente se aparta de la palabra, empieza a andar en sus propios deseos y se olvida de los deseos de Dios. Y nosotros, tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos que andar conforme a los deseos de Dios que están escritos en su palabra. Por eso dice el versículo 18 de esta carta de Judas, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Entendéis? Y esta es una carta que está escrita para los creyentes. Y dice que en el postrer tiempo habrá creyentes que andarán según sus malvados deseos, en vez de andar conforme a la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, la iglesia en estos tiempos tiene que recordar la palabra, para no andar en sus propios deseos, para andar en los deseos que aparecen en la palabra de Dios. Por eso dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu hay que andar conforme a la palabra de Dios. Y entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne que van en contra de la palabra de Dios, en contra del Espíritu de Dios. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, hermano, permanece para siempre. Eso en primer lugar, la iglesia tiene que recordar la palabra para no andar en sus propios deseos. En segundo lugar, la iglesia tiene que recordar la palabra para no rechazar la autoridad puesta por Dios. Fijaros el versículo 8. No obstante, versículo 8 de Judas, capítulo 1. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Personas que se desvían, que no recuerdan la palabra, y una de las consecuencias es que empiezan a rechazar la autoridad puesta por Dios. Yo no necesito ser pastoreado, Dios va conmigo. Sí, Dios va contigo, pero Dios ha puesto personas para que te guíen. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. A eso no podemos poner ningún obstáculo.
La Iglesia tiene que recordar lo que dice la palabra en relación con las autoridades espirituales. Y dice Efesios 4:11, dice que Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Con el fin de perfeccionar a los santos. Los santos no se perfeccionan solos, hermano. Los creyentes no se perfeccionan solos. Los creyentes necesitan ser pastoreados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene que recordar la palabra de Dios y obedecer y someterse a las autoridades puestas por Dios. En tercer lugar, la Iglesia tiene que recordar la palabra para no creer, lo que decíamos antes también, que no necesitan ser pastoreados. Fijaros, el versículo 12 de esta carta de Judas dice: estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Creen que no necesitan que los lleven a los buenos pastos, sino que ellos se apacientan solos. Y eso es un error. Eso es desobedecer por completo lo que dice la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos a alguien que nos lleve a los buenos pastos. Todos. Y que nos instruya en la palabra y que vele por nosotros. Todos necesitamos esto, queridos hermanos. Y aunque, fijaros, todos los cristianos tenemos al buen pastor, al Rey de Reyes como pastor de nuestras vidas, Él también ha constituido, ha llamado y ha preparado y ha capacitado a hombres para que ejerzan este ministerio de tanta responsabilidad. Un ministerio de tanta responsabilidad y muchas veces tampoco valorado por algunos. Hay muchos que no valoran el ministerio que ha puesto Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, no caigamos en ese error. No caigas tú en ese error, querido hermano. Reconoce y valora a tu pastor. Porque aunque tu pastor no sea perfecto, es tu pastor. Dios lo ha puesto ahí para que vele por ti. Y para que te lleve a los buenos pastos. Y cuando llegue el momento, tendrá que dar cuenta por ti. Yo tendré que dar cuenta por cada uno de vosotros. Por eso, como dice la palabra en Hebreos 13 y 17, queridos hermanos, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es bueno ni provechoso. En cuarto lugar, hermano, la Iglesia tiene que recordar la palabra de Dios para no ser nubes sin agua ni árboles sin fruto. Para que cada creyente no sea una nube sin agua ni un árbol sin fruto. Dice el versículo 12: estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Las nubes sin agua pesan poco y el viento las mueve con muchísima facilidad. Y las llevan de un lado para otro, y aplicando esto a la vida espiritual, pues los creyentes que son nubes sin agua son arrastrados por cualquier viento de falsa doctrina. Pero nosotros, queridos hermanos, nosotros debemos de cargar bien nuestras nubes con abundancia de agua del Espíritu Santo. Hablábamos hace poco. Para que la fuente de agua viva, la fuente del Espíritu Santo, inunde de tal manera nuestro interior que ningún viento de falsa doctrina nos pueda mover del lugar donde Dios nos ha establecido. Por eso debemos de buscar cada día la llenura del Espíritu Santo, para que llenos de su agua viva, hermano, y bien cargados con ella, no nos muevan con facilidad los vientos de la falsa doctrina. Por eso, la Iglesia debe recordar constantemente la palabra de Dios. La Iglesia debe recordar la palabra para no ser nubes sin agua, ni árboles sin fruto, hermano. Porque si por algo se debe de reconocer a los cristianos genuinos, a los cristianos verdaderos, es precisamente, y ya lo dijo el Señor, por su fruto. Por su fruto. Por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Diría nuestro Señor. Por eso, quien no tenga fruto va a pasar desapercibido y no va a ser reconocido como un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. La palabra es muy clara en esto. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, y lo dice poniendo como ejemplo a Dios Padre, como el labrador. Él dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, en estos tiempos difíciles estamos llamados a llevar fruto. Siempre, el cristiano en los tiempos difíciles y en los tiempos menos difíciles. El cristiano siempre, siempre, siempre está llamado a llevar fruto. Y a llevar sobre todo el fruto del amor, ¿verdad? Conocemos los frutos del Espíritu Santo, lo veíamos recientemente. Pero sobre todo el fruto del amor. Porque notad que es precisamente en el amor de Dios, hermanos y hermanas, donde nos dice la palabra, en el amor de Dios, nos dice la palabra que nos debemos de conservar ahí, conservarnos en el amor de Dios. Lo dice ahí el versículo 20 de esta carta de Judas, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Y aquel que es poderoso, hermano, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, y el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, le damos muchas gracias a Dios, ¿verdad? Le damos muchísimas gracias a Dios por revelarnos estas cosas a través de su palabra. Le damos gracias a Dios por revelarnos estas cosas a través de su palabra, que ya tenemos, como decía Pedro. Ya tenemos, y que es la única palabra profética, pero además, como dice el texto, la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, más verdadera. La Biblia es verdad, la verdad absoluta de Dios. Había un creyente, un sacerdote checo del siglo XV, que lideró un movimiento cristiano en aquella época. Un movimiento cristiano que contrastaba directamente con la Iglesia Católica Romana de aquella época. Él era un religioso, pero se dio cuenta de que la palabra decía una cosa y la Iglesia decía otra. Fue un precursor del protestantismo, 100 años antes que Lutero. Y él decía, se llamaba Juan Hus, y él decía, en relación con la palabra de Dios: busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad y apoya la verdad, y defiende la verdad hasta la muerte. Defiende la verdad hasta la muerte. Eso le pasó a él. En el concilio de Constanza, en 1415, al que acudió este hombre, él acudió allí para defender sus ideas en relación con la veracidad de la palabra y la hipocresía de la Iglesia Católica Romana. En ese mismo concilio, hermano, fue condenado por defender la verdad, por defender la palabra, y posteriormente fue quemado vivo en la hoguera, y ahí ardió, pero ardió alabando y glorificando a Dios, porque está escrito que algunos que vieron morir a Juan Hus lo vieron alabar al Señor en el momento que estaba siendo quemado vivo. Hermano, gloria al Señor por ese testimonio. La verdad que defendió este hombre, la verdad que defendió Juan Hus, no es otra que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y él enfrentó la palabra, la verdad de la palabra, con las ideas y con los mandamientos y con la tradición de los hombres. El libro, la Biblia, hermano, ese libro maravilloso, del que decía Juan Hus que hay que buscar, que hay que escuchar, que hay que aprender, que hay que apoyar, que hay que defender, y defenderlo hasta la muerte, es la palabra que tenemos tú y yo, la palabra verdadera de Dios. Porque fijaros, en un mundo que reina el padre de la mentira, la luz verdadera de la palabra de Dios debe resplandecer en medio de las tinieblas. Y nos corresponde a nosotros, hermanos, nos corresponde a nosotros, los cristianos de este siglo XXI, levantar la antorcha de la palabra, predicando, enseñando, valorando como un verdadero tesoro el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Tú y yo, querido hermano y querida hermana, debemos fundamentar nuestra vida en la palabra, en la Biblia, en la
palabra de Dios, ya que tenemos la responsabilidad, nosotros somos sal y luz en este mundo, tenemos la responsabilidad de alumbrar en este mundo, y no hay mejor manera de alumbrar, querido hermano y querida hermana, que defendiendo la verdad de la palabra de Dios, porque no hay más verdad que la que aparece en la Biblia. Y lo dice el Salmo 119, Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. En Colosenses 1.5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra es verdad. Juan 17:17 dice, en esa oración que elevó el Señor al Padre, allí en la última cena, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y Apocalipsis, capítulo 21:5, dice lo siguiente, queridos hermanos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo al apóstol Juan, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Mis queridos hermanos, gocémonos, alegrémonos, porque tenemos la palabra. Y además tenemos la palabra profética. Y no solamente tenemos la palabra profética, sino que tenemos la palabra profética más segura. Hermano, y a esta palabra profética y verdadera, nos dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar a ella, que tenemos que estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Atentos a la palabra de Dios, hermano. Atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Atentos a la palabra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que el Señor vuelva, hermano, con toda su gloria. Hasta que el Señor vuelva, atentos a la palabra. Y hasta que Él vuelva, y mientras llega ese tiempo, ese momento glorioso, hermanos, mientras llega el momento de que el Señor vuelva, mientras llega ese momento, nosotros busquemos la verdad. Busquemos la verdad. Nosotros escuchemos la verdad, que es la palabra. Aprendamos la verdad, amemos la verdad, apoyemos la verdad y defendamos la verdad hasta la muerte. Que los bendiga y que cada uno de nosotros podamos fundamentarnos en esa palabra viva y verdadera, la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma. Amén. Que los bendiga y terminamos este tiempo dándole paso ahora a nuestro hermano diácono Rodrigo, que él nos va a despedir con la paz del Señor. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra, Señor. Señor, gracias porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas, tú nos corriges, Señor, tú nos instruyes, Padre. Tú nos haces, Señor, tú nos enseñas justicia, Padre. Tú enderezas nuestros caminos torcidos, Padre. Señor, tu palabra tiene el poder sanador, el poder transformador, Padre, para cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad, Padre, nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es fiel, es pura y es verdadera, Padre mío, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, somos corregidos, Padre. A través de ella somos enseñados, Padre. A través de ella, Señor, recibimos bendiciones para nuestra vida, Padre. Y es un deleite, es un placer, Padre, el poderte escuchar, Señor. El poder oír tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla cada día por obra, Padre. Señor, para que cada día, Padre, vivamos, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor, y no a los deseos de nuestra carne, Padre. Queremos vivir en santidad, Padre. Señor, gracias por tu palabra, Señor, predicada en esta tarde, Señor. Gracias por tus siervos, Señor. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias por todo lo que se ha hecho, Señor.
porque todo lo que se ha hecho para tu gloria, Padre, para tu honra, Padre. Gracias, Dios mío, por las bendiciones que tú derramas cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, por tu santa palabra, Señor. Que seamos no solamente oidores, sino hacedores de ella, Padre. Que la pongamos por práctica, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por las oraciones, porque tú escuches también nuestras oraciones, Señor. Y la oración del justo, Señor, tiene poder, Padre. Gracias, Dios mío, porque eres un Dios que te complace en escucharnos, Señor. Y también, Señor, eres un Dios que, Señor, que obra, Señor, que obra, Señor. Gracias, porque es un deleite tenerte, Señor. Gracias por la felicidad que tú traes en nuestra vida. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Despídenos, Señor, con tu paz y con tu bendición, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.